¿Te gustaría saber cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje de tus estudiantes y cómo lograr que esos aprendizajes realmente sean efectivos para que ellos tengan la capacidad y las habilidades, incluso de aplicar todo lo que están aprendiendo en su cotidianidad, en sus contextos y además este aprendizaje no se quede en la memoria de corto plazo que va a desaparecer muy rápido, incluso según lo dice Ebbinghaus, en menos de 48 horas podría desaparecer esa información. Y para que realmente impacte en sus vidas y que vaya a la memoria de largo plazo, este aprendizaje debe ser significativo, pero además necesita el componente más importante que son las emociones. Yo soy Luz Dari Cáceres, neuropsicóloga educativa y por más de 20 años trabajando en educación y capacitando a docentes, a instituciones y a padres de familia, llevando el mensaje de la neuroeducación en donde la base son las emociones, porque sin emociones no hay aprendizaje. Es ese filtro que permite que la información y todo lo que aprendemos, todo lo que llega a nuestro cerebro a nivel sensorial pueda pasar ese filtro del sistema límbico para que llegue y se almacene en la memoria de largo plazo, porque si se queda en la memoria de corto plazo va a desaparecer muy rápido, incluso lo que muchos docentes dicen, pero si eso es algo que aprendimos el mes pasado, que aprendimos la semana pasada y a los chicos ya se les olvidó, es porque ese proceso de aprendizaje no ha sido significativo para ellos. Entonces, aquí te voy a contar por qué es tan importante esa relación entre las emociones, lo que sienten, lo que experimentan los estudiantes a la hora de aprender. Primero que todo, te voy a contar cuál es el proceso para que ocurra ese aprendizaje y por qué las emociones son tan, pero tan importantes. Primero que todo, llega la información a nivel sensorial, es decir, por la vista, por el oído, todo lo que percibimos por los sentidos, ahí está ingresando la información al cerebro. Luego llega a una partecita que aunque muy pequeña tiene una función supremamente importante y se llama el tálamo. Él es como una recepción, ¿sí? Como la recepción de un hotel. Vamos a imaginarnos que es así. Entonces llega ahí y el tálamo dice, bueno, ¿ahora qué hago con esta información? Hay que enviarla a la amígdala, que es una partecita también muy pequeñita del cerebro, que es la encargada de gestionar y de clasificar qué tan importante, qué tan relevante y sobre todo qué tan urgente es esa información para que el cerebro pueda dar una respuesta. No es lo mismo que yo esté en una clase en donde me siento contenta, donde me siento tranquila, a una clase donde me siento amenazada, me siento estresada, donde estoy muy preocupada porque, no sé, tengo una exposición, una evaluación, he tenido algún conflicto pues con un compañero o con algún docente y eso me genera un nivel de estrés. Pero ¿qué pasa? Cuando la amígdala hace esa evaluación emocional de qué es lo que está pasando, pues es ahí donde toma las decisiones muy rápido, incluso ni siquiera le consulta a la corteza prefrontal que está por aquí, que es la encargada de tomar decisiones, porque dependiendo del componente o de la urgencia, simplemente va a ir a dar una respuesta. Entonces, en ese momento, si es algo muy urgente, no sé, una amenaza, una situación en la que siento que es algo de peligro, puede ser real o imaginaria, incluso puede ser eh, que solamente yo esté suponiendo, pero ya el cerebro reacciona como si fuera real. Entonces, vamos a suponer que es una amenaza. Ahí el cerebro tiene que reaccionar muy rápido, ni siquiera nos da el tiempo como de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Y pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir la lucha, la huida o la parálisis. Esas son las tres formas en las que reaccionaría el cerebro en caso de percibir que ese estímulo que ha llegado por nuestros sentidos pueda ser amenazante o genere un peligro para nuestra supervivencia. Para contextualizarlo al aula de clase, vamos a suponer que un compañero me ofendió, me agredió
verbalmente, me dijo algo supremamente ofensivo y en ese momento pues tengo que responder algo a la clase, pero mi cerebro en ese momento no está procesando la información de la clase, sino está procesando esa alerta que se ha generado como un nivel de estrés. Entonces, ahí las emociones van a estar encaminadas a solucionar un problema de supervivencia, no van a estar encaminadas en cómo va a generar ese nivel de aprendizaje, sino primero tienen que solucionar algo que para el cerebro es muy importante y es que se convierte en un mecanismo de supervivencia ahí en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la amígdala analiza esa información, entonces va a dar una respuesta inmediata de qué es lo que sucede. Pero luego viene ya la clasificación de esa información dependiendo también las áreas con las que haya ingresado esa información. Por ejemplo, si ingresó por el sentido de la vista, clasificaría esa información para enviarla al hipocampo y luego al hipotálamo para que sean ellos los encargados de mantener esa información durante algún tiempo, que puede estar almacenada como mecanismo de supervivencia. Es decir, cuando yo vuelvo a tener una situación, no sé, con ese mismo compañero, en ese mismo salón, en ese mismo lugar, algo que genere un recordatorio de que yo viví una experiencia desagradable en ese contexto. Entonces, por eso el cerebro almacena esa información, para luego recordarme que debo tener cuidado o que eso me generó dolor, angustia o estrés como mecanismo de supervivencia. Y la otra opción con la que el cerebro almacena la información, que sí es la de aprendizaje, que es ya esa manera como permite que el aprendizaje sea como un andamiaje en el que conecta unos aprendizajes previos, unas experiencias, todo lo que vivo en el día a día del contexto en el que estoy, me va permitiendo que esas conexiones se vayan dando a medida que voy aprendiendo otras cosas. Vamos a dar un ejemplo. Lo que yo aprendí de las plantas cuando tenía 2, 3 años era que estaban en el jardín, que algunas las utilizaban de pronto para una agua aromática, pero ya luego lo que aprendí cuando tenía 5 o 6 años es que son utilizadas para muchas otras cosas. Ya luego lo que aprendí cuando tenía 7, 8 años, que tienen una clasificación, que tienen un proceso, que necesitan del sol, que necesitan agua, que necesitan todo eso. Entonces, mire cómo se va armando todo ese proceso de aprendizaje, con unas bases de unas experiencias que yo ya he vivido, con otros elementos que están dentro del contexto o incluso lo que me van enseñando de manera formal, porque nosotros no solamente aprendemos en una institución, nosotros aprendemos del contexto, nosotros aprendemos cuando estamos viajando, aprendemos cuando estamos en un centro comercial, aprendemos cuando estamos en casa. En todos los momentos estamos aprendiendo y esas experiencias las vamos juntando y se van generando como unas redes que relacionan toda esa información. Entonces, es ahí donde las emociones juegan un papel supremamente importante, porque si son emociones de bienestar, como la tranquilidad, como la calma, como un ambiente de curiosidad, de sorpresa, de experimentación, es un ambiente en donde siento que las personas que están a mi alrededor no me generan ningún peligro, pues el cerebro va a estar muy dispuesto para el aprendizaje significativo, ese que se construye como un andamiaje en donde se conectan unos aprendizajes con otros. Pero si por el contrario estamos en un ambiente de estrés, de angustia, de miedo, de preocupación, pues esos procesos de aprendizaje no van a estar relacionados y no van a generar ese andamiaje de conexión con otras experiencias, sino va a estar ahí almacenado como una forma de supervivencia. Me va a estar recordando
que esa situación, ese momento de estrés, esa preocupación, ese dolor o incluso eso tan incómodo que viví en algún momento, lo tengo ahí para recordar que no lo tengo que repetir o que eso no me vuelva a pasar. El cerebro utiliza ese mecanismo de almacenar esa información, de guardarla en nuestra memoria para que nosotros no repitamos experiencias desagradables. Yo sé que este tema es muy amplio, lo vamos a seguir trabajando en diferentes videos para que ustedes como educadores, profesionales de la educación, estén muy conectados con todo este tema y sobre todo que entendamos la dinámica de por qué las emociones son tan importantes en el proceso de aprendizaje y en los ambientes del aula de clase para que realmente nuestros estudiantes estén en ese aprendizaje, pero que sea significativo. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, compártelo y déjanos en los comentarios si este tema ha sido interesante para ti y sobre todo si estás teniendo en cuenta las emociones en los procesos de aprendizaje con tus estudiantes en tu contexto laboral. Nos vemos en el próximo video.